La semana pasada hablábamos desde el principio del capítulo 6, podemos leerlo rápidamente para recordar. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. No reine, de modo que obedezcáis. Reinado, obediencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahora continuamos leyendo. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Buena pregunta, ¿no? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea, antes nos ha dicho, no reine para que no obedezcáis, ni tampoco presentéis. Y luego en el 14 ha dicho, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es categórico. Sin embargo, en el 16 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Nos vamos acercando poco a poco, pero peligrosamente, a un punto muy importante en esta carta, en el que se encuentra la gran contradicción del cristiano, la gran batalla que tiene el cristiano dentro de sí mismo. Y en realidad es una gran contradicción, y se han escrito ríos de tinta para interpretarla, pero nos damos cuenta que al ir aproximándonos a ella, la Biblia ya nos va explicando esta contradicción. O sea, en realidad es una contradicción, pero en un sentido es perfectamente viable y perfectamente lógica, porque el mismo capítulo que nos está diciendo como hechos consumados que el pecado está muerto y que no reine sobre vosotros, es el mismo que dice, si obedecéis y os sometéis al pecado, pues os esclavizáis del pecado. ¿Bien? Y es importante que vayamos entendiendo que ya la palabra nos va marcando claramente este asunto, ¿verdad? Para que luego podamos interpretar bien lo que viene después. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, erais esclavos del pecado. Sin embargo, te dice que como te sometas al pecado, vuelves a ser esclavo del pecado. ¿Bien? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros cuerpos, vuestros miembros para la justicia. Igual que presentabais los miembros para iniquidad en aquel tiempo, ahora presentarlos para la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Claro, cuando estábamos en esclavitud del pecado, no teníamos problemas ninguno con la justicia, porque ya directamente estábamos condenados, directamente. Eso es como decirle a uno que está en la cárcel,
¿qué problemas tienes con la justicia? Dice, "Pues ahora mismo ya ninguno, ya estoy en la cárcel, ¿verdad? Porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Claro, es que a mí se me ha complicado la vida, hermano, porque como cristiano entiendo que hay una santidad y claro, para mí es duro vivir tal, no sé qué. El que está en el mundo no tiene esos problemas. No tiene estos problemas de conciencia, no tiene estos problemas de... Claro, pero ¿cuál es el fin de esa vida? No, hermano, el que está en el mundo ya no tiene problemas de justicia, de justificación, en el sentido de querer mantener una vida de santidad, el que le pese el pecado, el no querer pecar, nada, ya de mojado al río, ¿no? Dice, hay que ver qué bien viven. Incluso David en un salmo dijo, qué bien le va a los que, ¿verdad? A los que no te echan cuenta, Señor. Dice, hasta que un día me acordé cuál era el fin de ellos. Muerte. De hecho, dice, y ahora os avergonzáis de aquellas cosas, ¿verdad? Aunque os avergonzáis de aquellas cosas. O sea que es bueno, nunca he escuchado a una persona que cuando da un testimonio parece que la parte antes de encontrarse a Cristo la cuenta con tanta ilusión que parece que la echa de menos. Yo entonces iba, venía, hacía, tenía dinero, tenía esto, tenía lo otro. Hermano, estaba muerto. Así es como estaba. Y ahora estoy peleando con mi carne. Hermano, estaba muerto. ¿No te da vergüenza? ¿A poco me va a poner el evangelio al revés? Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, como ahora he sido libertado del pecado y no solamente me quedo ahí, he sido hecho siervo de Dios, el fruto es la santificación. La santificación no es la fuente, la santificación es el fruto. He sido perdonado y el fruto de ser perdonado es la santificación. No he sido santificado y el fruto de mi santificación es el perdón. No, en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. La santificación es el fruto de haber sido liberado del pecado y haber sido hecho siervo de Dios. Ese es el fruto. ¿Y cuál es el fin? La vida eterna. ¿Por qué nos santificamos? Porque queremos más vida de Cristo en nuestras vidas, en nuestro ser. Porque la paga del pecado es muerte. Vuelve a decirlo. No se olviden que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Otro de los versículos que hay que recalcar porque son de los más importantes de esta carta. Bien, vamos a observar varias cosas en estos textos. Fijaros en los versículos 15 y 16 que hemos mencionado al principio. Dice que aunque tenemos una posición de libertad, si decidimos someternos al pecado, volvemos a esclavizarnos del pecado. En el 17 dice que aunque estabais así, ¿cómo dice que estabais? Esclavos del pecado, habéis obedecido, escuchado, prestado atención, seguido, sometido vuestra vida a la palabra que se os entregó y habéis sido liberados. Ahora servir a Dios, no al pecado. Y habla de que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que habéis sido entregados. Y ahí tiene un sentido de que cuando pones la plastilina en un molde, ¿verdad? Coges una plastilina y la pones en un molde, ¿qué es lo que pasa con la plastilina? Que toma la forma del molde. O sea, cuando habla de la forma de doctrina, es que nosotros hemos sido puestos sobre la forma de la doctrina y eso es lo que nos ha dado forma. Hemos tomado la forma de la doctrina, la forma de Jesucristo, y en ello nos hemos fundido. Como cuando el oro lo pones en un molde y al final líquido, y cuando lo dejas enfriar toma la forma de la figura. Así es como nosotros hemos venido a estar al creer en la doctrina. Nos hemos amoldado, hemos dejado de amoldarnos al sistema de este mundo, como más tarde veremos en el capítulo 12, y nos hemos amoldado a la doctrina que hemos recibido. Dice en el versículo 18, no somos esclavos del pecado, pero siervos de la justicia. Ya tenemos el apellido correcto, ahora nos falta saber si nos vamos a comportar como hijos o no. El apellido ya lo tenemos. Ahora decidimos si vivimos una vida de hijos o de esclavos del pecado. Versículo 19. Sed coherentes con lo que sois ahora.
La santificación en este contexto es la entrega voluntaria cada día de mis miembros a la justicia. Eso es la santificación. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Os voy a hablar en términos que entendáis. Os voy a hablar de forma que me entendáis. Que así como presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuál es la santificación? Dicho de una forma sencilla, porque Pablo aquí está diciendo, os hablo como humano, os hablo para que os enteréis, sin entrar en... Señores, la santificación, le dice Pablo, es que cada día decidas presentar tus miembros a la justicia y no se los presentes al pecado. Esa es la santificación. Cada día decir, mis miembros los voy a presentar como instrumentos de justicia. No se los voy a regalar al pecado. Además, recuerda que el que está detrás del pecado es el enemigo. Por lo tanto, darle una concesión al pecado, que parece un ente así, y el pecado es una cosa etérea, no nos olvidemos que darle concesiones al pecado es darle concesiones al diablo. Si no queremos dejar de pecar por repulsa al pecado, pensemos que es que ya por coraje de a quién le estamos regalando nuestra vida. Dice, no, es un pecadito, y se lo está regalando al diablo. Le entrego mi boca al pecado. Sí, eso significa que le estás entregando tu boca al diablo. O sea que te conviertes en un títere del diablo. Me convierto en un títere del diablo. Así que dice, santificación es una entrega voluntaria por amor cada día de mis miembros a la justicia. En palabras sencillas, como dice Pablo, entérate bien de quién eres en Cristo y decide cada día entregarle el cuerpo al Espíritu Santo para vivir de forma coherente con lo que eres. En términos prácticos, diría Pablo. Versículo 20. Al ser esclavos del pecado, estabais exentos de hacer justicia. Esto es importante que lo entendamos. Cualquier justicia que hagan los inconversos es de rebote. Es de rebote. Es, como se suele decir, de chiripa. Los que tenemos que hacer justicia somos nosotros. Mientras erais esclavos del pecado, estabais exentos de hacer justicia. Ahora, eso sí, vuestro fin era la muerte. Pero no estabais al servicio de la justicia. Cuando eran esclavos del pecado, dice otra versión, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. En un sentido, un esclavo del pecado ni puede ni tiene la obligación de hacer lo correcto, porque tampoco puede. De quien se espera que presentemos nuestros miembros para la justicia es de nosotros, que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, ¿verdad? ¿Y cuál es en el versículo 21 el fin de ese tipo de vida? Da igual lo glamurosa que pueda parecer, da igual lo fantástica que pueda parecer, da igual lo buena gente que pueda parecer la persona, como se dice cuando es generoso, lo altruista que pueda ser, todo eso está muy bien, pero el fin de esa vida es muerte. No nos dejemos engañar. Ese es el fin de esa vida. Sin conciencia de un Dios, sin un sentido de dar cuentas a nadie, muy tranquilos, pero muertos. Más ahora, dice el 22, que hemos sido libertados oficialmente del dominio del pecado, ahora somos doulos de Dios, siervos, esclavos de Dios. Y el fruto, la bendición, lo que cosechamos es la santificación, como hemos dicho antes, y el fin, la vida eterna. Y como dice el 23, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida estando posicionados en Cristo Jesús. Así que, ¿qué podemos ir concluyendo de esto que estamos leyendo? Número uno, que como ya se había dicho antes y el apóstol repite, la gracia no es excusa para pecar. Y recuerdo una vez repartiendo folletos ahí cerca de la Campana, no me acuerdo si era Sierpes o la otra, ¿cuál es la paralela? Tetuán, no me acuerdo cuál era la dos. Estaba repartiendo, iba solo, repartiendo folletos y me coge un folleto a un señor, así mayor y tal y cual, y empieza a leerlo, dice, lo típico, no lo ha leído, dice, ¿esto de quién es? ¿Esto de qué va? ¿Esto qué dice? Pues léelo. ¿Esto qué es? No, esto es un folleto sobre la palabra y tal, pero ¿esto de quién es? De los protestantes, de los testigos, de los mormones, de los Hare Krishna, de los católicos, de esto. Digo, bueno, esto es, sí, concretamente es de cristiano evangélico. Esos son los que creen que se puede vivir como le da la gana y que luego por la gracia van todos al cielo. Digo, vaya concepto, espero que no sea el concepto generalizado de nosotros. Yo le dije, bueno, pues ha encontrado usted un cristiano que cree que también hay que hacer obras, porque le estoy dando folletos, si no estaría en mi casa.
Pero dijo, Señor, espero que ese no sea el testimonio que estamos dando. Y Pablo hace hincapié, la gracia no es óbice para pecar. Número 2, que al ser libres tenemos el derecho para subyugar al pecado, pero si volvemos a someternos a él, nos hacemos esclavos. Es un proceso que luego veremos que la palabra nos enseña que acaba en la muerte. En tanto en cuanto lo vamos cometiendo, el pecado se va haciendo más fuerte. Si luego lo perseveramos, el pecado empieza a atar y llegado a un punto trae muerte, trae muerte. Número 3, que ahora somos siervos de la justicia. Por lo tanto, la pregunta no es si vamos a obedecer o no obedecer. La pregunta es ¿a qué vamos a obedecer? Muchas veces cuando nos entregamos al Señor entendemos un poquito el hecho de que hemos dejado de ser esclavos de y por lo tanto dejamos de tener que pecar y desobedecer. Pero no entendemos que automáticamente pasamos a estar bajo otro amo, que sin duda es un amo que no tiene nada que ver con el pecado, con el diablo. Es un Dios amoroso, un Dios que nos quiere, un Dios que de gracia, pero que es el Rey y que es el Quirio. Y por lo tanto, la respuesta es la respuesta de San Pablo con su conversión. ¿Qué fue lo que dijo San Pablo? Nada más que se convirtió. ¿Qué quieres que haga? San Pablo lo entendió rápido. Vale, ya, ¿por qué me persiguen? ¿No ves que estás pegando patadas descalzo contra un muro? Te vas a reventar los pies. Vale, no debo hacer esto. Entonces, ¿qué debo hacer? Y él lo entendió. O servimos al pecado o servimos a la justicia. O obedecemos al pecado o obedecemos a la justicia. Número 4, presentamos nuestros miembros activamente para la justicia. ¿Cuáles son los miembros que tenemos? Los miembros de nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro esfuerzo, todo lo que somos, nuestro tiempo, lo que nos rodea, nuestro aspecto físico, carnal, natural, todo lo presentamos activamente para que esté al servicio de la justicia. Normalmente el pecado se crece en la ociosidad, ¿no? Aquello de que una mente ociosa es el taller del diablo, ¿sabes qué? Normalmente, si no hay una actitud activa de decir, Señor, aquí están mis miembros hoy, ¿a quién le tengo que abrazar? ¿A quién le tengo que hablar? ¿A cómo quieres que te levante las manos? ¿A quién qué quieres que haga? ¿A quién quieres que ayude? Señor, ayúdame en este día. Aquí están mis miembros, quiero ponerlos a tu servicio. La otra posición sería decir, bueno, yo me quedo aquí quieto y me conformo con no pecar. No, somos siervos de la justicia, presentamos activamente nuestros miembros. Número 5, que podemos ver y sacar de todo esto que hemos leído. Si siendo esclavos al pecado no había una responsabilidad de la obediencia a la justicia, el fin que llevaba era la muerte. Por eso recordemos que cuando estamos sirviendo a la justicia y cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y cuando a veces somos confrontados, ¿sabes lo que significa? Que estamos vivos, que el Espíritu de Dios está vivo dentro de nosotros. Por eso nos llama, por eso nos empuja, por eso nos anima, por eso nos corrige, por eso nos redarguye, porque estamos vivos. Es duro, pero es que estamos vivos. Por eso el Señor sigue trabajando con nosotros. Por eso no envidio a ningún feliz que está muerto. Bendita ignorancia. Pero ya me cuentas cuando te encuentres de cara a cara con el juez de vivo y muerto. ¿Verdad? Gloria a Dios que estamos de este lado. Aunque sea una lucha, gloria a Dios que estamos de este lado. Número 6. Liberados del pecado, somos siervos de Dios. Como decíamos antes, no hay una zona neutral. Todos somos siervos de Dios. ¿Usted quién es hermano? No, yo no soy un hermano, soy un siervo de Dios. ¿A usted no sabía que es un siervo de Dios? Todos somos siervos de Dios. ¿O de quién somos siervos? Porque a alguien servimos. Podemos servir al pecado, a nosotros mismos, a nuestras concupiscencias, véase deseo, o servir a Dios. Número 7. Operamos por el principio de vida. ¿Dónde está esto? En los últimos versículos, mira. Dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no operamos basados en el espíritu de muerte, operamos en el espíritu de vida por amor. Esa es la forma en la que nosotros operamos. Nosotros operamos por la vida del Espíritu dentro de nosotros.
ya no operamos por un principio de esclavitud. No me quiero adelantar, pero en Romanos, capítulo 8, más tarde, nos hablará de cómo el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos y nos da el espíritu de adopción. Y es curioso porque lo contrapone, dice, ya no tenéis el espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que ahora tenéis el espíritu de adopción. O sea, cuando estamos del lado del Señor, el Espíritu Santo nos trata bajo un espíritu de adopción, no nos trata bajo un espíritu de temor. Por lo tanto, nosotros funcionamos no por un espíritu de esclavitud ni de temor, sino por un espíritu de filiación, de que somos hijos. Eso no significa que no temamos a Dios. La Biblia dice temer a Dios directamente. Y si no, pregúntale a Ananías y Zafira si hay que temer a Dios o no. O pregúntale en Corintios a las personas que estaban tomando la cena del Señor indignamente. Sí hay que temer a Dios. Pero antes de la gracia de Cristo, el temor a Dios era sobre todo el temor a la ira de Dios. O sea, no sube tú, Moisés. Sube tú porque esto da mucho miedo. Dios es muy santo, ese monte está ahí crujiendo y nosotros somos como somos, sube tú. Era un temor de un miedo, pero de la ira de Dios. Cuando estamos bajo la gracia de Cristo, ya no es un temor solamente por la ira de Dios, aunque no queremos que se aire con nosotros. De hecho, Él nos disciplina, pero nos disciplina porque nos trata como padres. Todavía no es lo mismo. Entonces, el temor a Dios, el temor de Dios, ese respeto, el que habla que tuvo Cristo, ya no es igual. Sí es temor de la grandeza y la majestuosidad de Dios, sí es reverencia a Dios, pero ya no se funciona en base al temor, se funciona en base al amor de Padre. El Espíritu Santo nos conduce en la vida basados en el espíritu de filiación, no el espíritu de temor. Por lo tanto, ya no peco porque tengo miedo que me caiga un rayo del cielo. No peco porque no quiero desagradar a mi padre. Hermanos, eso está en la Biblia, pregúntale a la mujer hallada en adulterio. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? La ley era clara, apedrearla públicamente. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Dónde están los que te condenan? ¿No hay ninguno? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Pregunto, ¿qué es mayor incentivo para no pecar? ¿El hecho de que te puedan coger y te puedas tener unas consecuencias? ¿O el hecho de que Cristo te diga, mira, te amo tanto que te voy a dar una nueva oportunidad? ¿Cómo sería la vida de esa mujer a partir de ese momento? Sabiendo que merecía haber sido apedreada y sabiendo que Cristo, por amor, le dio una nueva oportunidad. Me pregunto cómo sería su vida después de entonces. Es un paradigma diferente. Nuestra operatividad ya está basada en la vida y el amor que Dios nos da. ¿Amén? ¿Alguna cosa más? Y terminamos. El jueves pasado ponía el ejemplo de los ocupas. ¿Os acordáis de los ocupas? De la casa que te compraban, que te daban, pero que llegabas allí y te encontrabas unos ocupas, pero que tú estabas en tu derecho legal de poder tomar posesión de ella. El doctor Moody, que muchos lo conocéis, solía hablar de una anciana negra en el sur de Estados Unidos que después de la guerra civil, al haber sido una antigua esclava, estaba confundida en cuanto a su estado y preguntó, ¿ahora soy libre o no lo soy? Cuando voy con mi antiguo amo, él me dice que no soy libre. Y cuando voy con mi propia gente, me dicen que ahora sí soy libre. Y no sé si soy libre o no. Algunas personas me dijeron que un tal Abraham Lincoln firmó una proclamación de libertad, pero mi amo me dice que no lo hizo, que él no tenía ningún derecho a hacerlo. La pregunta es, ¿vamos a creer a Jesús e intentar pedir su ayuda para vivir en esta libertad que Él nos ha llamado? ¿O vamos a creer al pecado, a la carne, a los viejos hábitos y al diablo que dicen, esto es así, tú eres así, yo soy así, siempre ha sido así, tengo mi pie puesto sobre esta zona en tu vida y nunca jamás podrás salir de ahí? ¿Vamos a creer a uno o vamos a creer a otro? ¿Vamos a darle una legalidad tácita al pecado que no tiene para volver a esclavizarnos o vamos a decir no? Yo amo la libertad y sé que caiga 1, 2, 3, 40 veces al día, pero todavía quiero ser libre y caminar en libertad. Y para caminar en libertad, el Señor Jesús mató al viejo hombre con su muerte
y como consecuencia quitó el dominio del pecado en nuestras vidas. Pero hizo una cosa más, que es a la cual nos vamos a adentrar ahora en el siguiente capítulo. Y es que morimos a la ley. El viejo hombre tenía que morir, la ley tenía que morir. En realidad, dicho más correctamente, nosotros teníamos que morir al viejo hombre y nosotros teníamos que morir a la ley. Al ver esto de la ley, principalmente veremos que está escrito a los que estaban bajo la ley. ¿Quién estaba bajo la ley? Los judíos. ¿Qué ocurre con los judíos? Pues que decirles que ahora ya no vivían por la ley era un grandísimo choque. Porque de hecho ellos tenían un compromiso con la ley casi como de matrimonio. De hecho, dejar la ley era como si fueran infieles. Por eso comienza el capítulo 17 diciendo que cuando se muere uno de los cónyuges, el otro ya no es infiel. Y le dice, tranquilos, que no estáis siendo infieles a Dios. El mismo Dios que dio la ley es el mismo que a través de Cristo la abolió. Entonces, al ustedes haber muerto a la ley, ahora os podéis casar, si lo puedo decir así, con Cristo, con la nueva vida en Cristo, y no estáis siendo infieles a Dios. Así que te sugiero, te aconsejo que vayas mirando estos próximos versículos para el siguiente día. No obstante, nosotros también podemos sacar una aplicación y podemos aprender y debemos aprender de todo lo que va a decir de la ley. ¿Por qué? Porque nos encontramos con algo que es, no sé qué adjetivo ponerle, pero no es bonito, con el hecho de que si los judíos tenían algo extra que Dios tenía que tratar con ellos para que pudieran venir a la libertad, que es la ley, que los gentiles en principio no teníamos porque no estábamos bajo la ley, teníamos por decir de una manera, suerte, desgracia, porque no teníamos la ley, pero la suerte que ahora llegado a este punto no teníamos que morir una ley que nunca habíamos tenido. Pero nosotros venimos a veces a Cristo y en vez de aprovechar que no estamos bajo la ley, nos metemos bajo la ley. O sea, de lo que los judíos intentan salir con todo el esfuerzo del mundo, nosotros venimos y nos metemos. Y empezamos a echarnos encima la ley mosaica. Y al final nosotros mismos también tenemos que morir a la ley. Y resulta que como cristianos y como gente religiosa, la religiosa católica, del trasfondo católico, judeo-cristiano, no nos convertimos al cristianismo, nos convertimos al antes lo escribí, cristiajudaísmo, donde sí hay un Jesús Salvador, hay una gracia, pero coge usted de los 10 mandamientos para adelante y me empieza a recitarlo y a cumplirlo. Bueno, los más raros no, pero los menos raros sí. Y entonces empezamos a hacer distinciones. Y decimos, bueno, es que hay una ley moral, una ley sacerdotal, una ley de festivos, una ley... Yo entiendo, pero hermano, mira, hay una sola ley. ¿Y sabes lo que dice el apóstol Pablo? O la cumples toda o no puedes estar bajo la ley. No, pero es que hay una ley ceremonial, hay una ley moral. No. Dios es moral. No hay una ley moral. Dios es moral. Dios tiene una moralidad. Y en parte de su ley se refleja su moralidad. ¿Bien? En parte de su ley, en 9 de los 10 mandamientos, se refleja su moralidad, que además es parte de la ley que Dios ha dado a nuestro interior, la ley en nuestros corazones, que además también está reflejada en la naturaleza, que además Cristo también la recalcó. Por lo tanto, 9 de 10 de los 10 mandamientos son aplicables. Pero eso no significa que estamos bajo la ley. Eso significa que la moralidad de Dios se ve en la ley. Ahora, es complicado hacer agrupaciones en la ley, porque entonces yo puedo decir, ¿y esto a qué pertenece? ¿A lo moral o a lo litúrgico? Y podemos tener una discusión. ¿Y sabes lo que hizo Cristo cuando le preguntaron por el matrimonio? Dice, la ley dice, pero no, el principio. Bueno, y donde Cristo no dijo, Cristo sí dijo. Y todo lo que nosotros vivamos tiene que ser basado en lo que Cristo dijo, no en la ley. Si coincide con la ley, bien. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está en la ley, Cristo lo recalcó, es para nosotros. Guarda el sabbat. ¿Lo quieres guardar? Guárdalo. ¿No quieres comer cerdo? No lo comas. Te va a hacer bien, me va a hacer bien. Pero no estoy bajo esa ley. ¿Por qué? Porque si nos echamos esa ley encima, dice Pablo en Gálatas que estamos pisoteando la gracia. Estamos cayendo de la gracia. Así que si bien nosotros no estamos bajo la ley como pueblo judío, no estamos, circuncidados al 8º día, pero tenemos que revisar que estemos en la gracia, fundamentados en la gracia y no hayamos caído en estar bajo la ley.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir. Toda la Escritura. Toda la Escritura es la que Dios nos ha dado para aprender de Él. Pero hay que distinguir el pacto mosaico, la ley mosaica. La ley que Dios puso en nuestros corazones, en nuestra conciencia, lo hablamos en los primeros capítulos, que es una ley universal, que es ama a tu Dios y ama a tu prójimo. No mates, no adulteres. Todas esas cosas no son la ley mosaica, es la ley universal que está en los corazones. Pero es que además Cristo vino y lo dijo. Por cierto, no es que no lo mates, es que no le desees la muerte. No es que no estés con ella en la cama, es que no la codicies. Y Cristo cogió la ley y dijo, mira, esta parte refleja la moralidad de Dios, es más profunda de lo que ustedes creen. Y la explicó. Y esa es la parte que Él nos enseña. No nos olvidemos que cuando en los Hechos de los Apóstoles le dicen, oye, ¿qué hacemos con los judíos que están metiéndole caña a los nuevos cristianos para que guarden la ley? Dijeron, no. Mira, guardaros de esto y de esto, porque si no, como lo hagáis, ya le va a reventar la cabeza. Como encima, como hay sangre ya, se van a morir de un disgusto. Pero mira, aparte de esto y esto, tranquilos. Así que, recapitulo para que te vayas con lo que hemos hablado y termino. Hemos dicho que la gracia no es excusa para pecar. Hemos dicho de que somos libres, pero si nos sometemos al pecado nos esclavizamos, y esto va a ser muy importante en el capítulo que viene. Hemos dicho que somos siervos o bien del pecado o bien de la justicia, que debemos presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros activamente para el servicio del Señor y de la justicia, de que nuestra vida es una vida que vive bajo el parámetro de la vida y del amor. No es como el que está en el mundo, que si bien no da cuenta de la justicia está muerto, sino que nosotros vamos bajo el parámetro de la vida que tenemos, que hemos sido liberados del pecado y por lo tanto somos siervos de Dios, todos somos siervos de Dios, y que lo hacemos por amor. Ahora somos doulos de Cristo por amor. Y el último peso, que a lo mejor no era nuestro, pero nos hemos echado encima de regalo, que era la ley, la letra de la ley mosaica. Tenemos que revisar también, entender que aunque tuvo su valor, tiene su valor sobre todo para el inconverso, para convencerle de pecado, pero para nosotros, gracias a Dios, estamos libres de esa ley.